Prepárate para una historia que te dejará sin aliento y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el destino y la familia. Él, un magnate con el mundo a sus pies, nunca imaginó que al subir a un taxi en aquella noche lluviosa, el destino estaría allí, con una sonrisa pícara, listo para desentrañar su mundo meticulosamente construido. Dentro del vehículo, le esperaba el pasado, reflejado en el rostro de una mujer a la que nunca olvidó. Y en sus brazos, una niña con unos ojos idénticos a los suyos. Quédate conmigo hasta el final, porque esta no es una historia más. Es la mejor que escucharás hoy. Vamos a sumergirnos. Recuerda darle a me gusta, suscríbete a nuestro canal y comenta tus pensamientos a lo largo de la historia. Tu participación nos ayuda a traerte más narrativas poderosas. El punto ciego del magnate. Arturo Esteves apretó el volante de su Bentley Continental, esperando que el semáforo cambiara a verde. El tráfico de la ciudad de la cima era infernal a esa hora, pero apenas lo notaba. Su mente estaba absorta en los detalles de la fusión corporativa que acababa de cerrar. $200 millones y 3 años de negociaciones culminaban hoy con su firma en un contrato que duplicaría el valor de Esteves Capital. Debería sentirse eufórico. Sin embargo, mientras veía a la gente cruzar la calle, parejas jóvenes de la mano, padres con sus hijos, ancianos disfrutando del sol de primavera, una conocida sensación de vacío se instaló en su pecho. A sus 42 años, Arturo lo tenía todo. Una de las fortunas más importantes del país, propiedades en 3 continentes, un jet privado y una colección de coches que haría llorar a cualquier aficionado. Todo, excepto a alguien con quien compartirlo. El semáforo cambió y Arturo aceleró, dirigiéndose hacia el campus de la Universidad del Oeste. No tenía por qué asistir personalmente a este evento benéfico. Su fundación donaba millones cada año a becas universitarias, pero su jefa de responsabilidad social había insistido en que su presencia daría mayor realce a la ceremonia de graduación de los primeros becarios del programa. Es bueno para la imagen corporativa, le había dicho. Mientras conducía, sonó el teléfono con la melodía que le había asignado a su asistente. Conectó el manos libres. Sí, Sara. Señor Esteves, un recordatorio de que después de la ceremonia tiene una cena con los inversores japoneses. El chofer le estará esperando para llevarle directamente al restaurante. Cancelado, respondió sin dudar. Diles que surgió un imprevisto y que me reuniré con ellos a primera hora de la mañana en mi oficina. Un silencio breve pero elocuente precedió la respuesta de su asistente. Señor, estos inversores volaron exclusivamente desde Tokio para... Mañana, Sara, la interrumpió con firmeza, pero sin hostilidad. Cerré la fusión con Axon Technologies esta mañana. Merezco una noche para mí. Otro silencio, esta vez de resignación. Como desee, lo reprogramaré. Finalmente cedió. ¿Necesita algo más? No, gracias. Nos vemos mañana. Colgó y giró en la entrada del campus. Un guardia reconoció de inmediato su vehículo y lo dirigió a estacionarse en el área reservada para invitados especiales. El decano mismo lo esperaba en la entrada del auditorio, con una sonrisa que oscilaba entre la admiración y el interés puramente financiero. Señor Esteves, qué honor tenerlo con nosotros, lo saludó el hombre, extendiéndole la mano. Su generosidad ha transformado la vida de cientos de estudiantes. Arturo le devolvió el saludo con un apretón de manos firme y una sonrisa practicada. El honor es mío, decano Salgado. Estos jóvenes son el futuro de nuestro país. Frases prefabricadas, el tipo de comentarios que a los periodistas les encantaba citar.
Arturo las pronunció casi de forma automática mientras seguía al decano al interior del edificio. Un murmullo de expectación recorrió el auditorio cuando lo vieron entrar. Reconoció las miradas: curiosidad, admiración, envidia, incluso desdén por parte de algunos académicos que probablemente lo consideraban un simple empresario sin refinamiento intelectual. Si tan solo supieran que había abandonado un doctorado en economía para salvar el negocio familiar tras la muerte de su padre. Pero ese Arturo había sido enterrado hace mucho tiempo bajo capas de éxito corporativo y soledad autoimpuesta. El decano lo guió a la primera fila, donde se sentaría entre otros benefactores y autoridades académicas. La ceremonia comenzaría en breve. Arturo hojeó distraídamente el programa que le habían entregado. Discursos, entrega de diplomas, más discursos. Calculó mentalmente cuánto tiempo tendría que permanecer allí antes de poder excusarse educadamente. Mientras esperaba, su mirada deambuló por el auditorio, observando a las familias que tomaban asiento. Rostros rebosantes de orgullo, algunos conteniendo lágrimas de emoción. Padres que probablemente se habían sacrificado para que sus hijos llegaran hasta allí. Abuelos que quizás nunca habían pisado una universidad y ahora veían a sus nietos graduarse. Y entonces la vio. Fue como un golpe físico, una sacudida que lo dejó momentáneamente sin aliento. En la sección central, unas 10 filas más atrás, una mujer de cabello oscuro y piel aceitunada estaba tomando asiento. Llevaba un elegante vestido rojo con pequeñas flores blancas, y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. No era posible. No podía ser ella. Clara Mendoza. El nombre le brilló en la mente como un relámpago, iluminando recuerdos que creía olvidados. Clara. La mujer que había trabajado como ama de llaves en la mansión Esteves durante casi 3 años, hasta su repentina renuncia, hacía 18 años. Arturo se enderezó en su asiento, intentando confirmar si de verdad era ella. La distancia y el ángulo hacían difícil estar completamente seguro, pero algo en su postura, en la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza al sonreír, era inconfundiblemente Clara. ¿Qué hace aquí?, se preguntó. Por lo que recordaba, Clara no tenía familia en la ciudad de la cima. Venía de un pueblo de la meseta sur, y tras su partida, habían circulado rumores entre el personal de que había regresado a su tierra natal. Y entonces, mientras Clara se giraba para hablar con alguien a su lado, Arturo vio a la joven que la acompañaba. Una estudiante con toga y birrete azul, con una banda dorada que indicaba que se graduaba con honores. Debía tener unos 22 años, con el cabello largo y liso y un perfil que... El corazón de Arturo se detuvo por un instante. Era como mirarse en un espejo, reflejando el pasado. Aquella joven tenía sus mismos ojos grises verdosos, su misma mandíbula definida, incluso algo en la curva de su sonrisa, que él había visto cientos de veces en fotografías familiares. Era imposible, y, sin embargo, las fechas encajaban con una precisión aterradora. Clara había abandonado la mansión Esteves abruptamente, sin despedirse, solo unas semanas después de aquella noche. La noche en que él, recién regresado de estudiar en Estados Unidos, después de completar su maestría, había bebido demasiado, celebrando el éxito de su primera gran adquisición corporativa. La noche en que se había cruzado con Clara, cuando ella terminaba de limpiar su estudio. La noche que había permanecido borrosa en su memoria, enterrada bajo una resaca y el ritmo apresurado del día siguiente. ¿Se encuentra bien, señor Esteves? La voz del decano lo trajo de vuelta al presente. Parece que ha visto a un fantasma. Quizás lo había hecho.
el fantasma de una posibilidad que nunca había considerado. Perfectamente, respondió, con la voz ligeramente tensa. Solo recordaba un asunto pendiente. El decano asintió, malinterpretando su turbación como la impaciencia típica de un empresario. Pero Arturo ya no estaba prestando atención. Su mirada había vuelto a la joven de la toga azul, que ahora se reía de algo que Clara le había susurrado al oído. El parecido era innegable. Cualquiera que conociera a los Esteves lo vería. Los mismos rasgos que Arturo había heredado de su padre, y su padre de su abuelo. La marca genética de una familia orgullosa de su linaje. Una idea comenzó a formarse en su mente, terrible en sus implicaciones. ¿Podría aquella joven ser? No, tenía que haber otra explicación. Coincidencias genéticas, un parecido casual. Tenía que ser eso. Pero mientras la ceremonia comenzaba y el decano daba su discurso de bienvenida, Arturo no podía apartar la vista de aquella joven. Y con cada minuto que pasaba, cada gesto que observaba, la certeza crecía en su interior. Necesitaba saber. Necesitaba hablar con Clara. Preguntarle directamente. Enfrentar un pasado que quizás había regresado para alterar por completo su presente y su futuro. ¿Cuál crees que es el mayor miedo de Arturo en este momento? ¿Y por qué crees que Clara nunca le dijo nada? Comparte tus ideas abajo. No te pierdas ni un detalle de este viaje emocional. Dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal ahora mismo. El aplauso lo sobresaltó. El decano había terminado su discurso y ahora presentaba a la representante de la clase, quien pronunciaría unas palabras en nombre de su promoción. Es un honor presentar a nuestra siguiente oradora, anunció el decano con evidente orgullo. Graduada con los máximos honores en Derecho Internacional, beneficiaria de la beca Esteves a la excelencia académica y recientemente aceptada en un prestigioso programa de posgrado en la Universidad de Cambridge. Damas y caballeros, Liliana Mendoza. Una nueva ronda de aplausos, esta vez más entusiasta, llenó el auditorio, mientras la joven de la toga azul se levantaba de su asiento. Arturo observó cómo Clara la abrazaba brevemente antes de dejarla ir hacia el escenario, con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. Liliana Mendoza. El apellido de soltera de Clara, no el suyo. Pero esos ojos, esa forma de caminar con determinación y la cabeza bien alta. Todo en ella gritaba, «Esteves». Mientras la joven subía al podio y se ajustaba el micrófono, Arturo sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Solo existía ella para él, aquella joven que podía ser, que casi con toda seguridad era. Su hija. Liliana comenzó a hablar con una elocuencia y una seguridad impresionantes. Su discurso sobre la responsabilidad de los privilegiados hacia los menos afortunados, sobre cómo la educación era el verdadero igualador social, resonó con una convicción que Arturo no había sentido en años. Escuchó cada palabra, cada inflexión de su voz, buscando ecos de sí mismo en ella, y los encontró, en su estilo argumentativo, en cómo estructuraba lógicamente cada punto antes de pasar al siguiente. La forma en que ocasionalmente arqueaba una ceja al enfatizar algo importante, gestos que él mismo hacía inconscientemente durante sus presentaciones corporativas. No había duda, ya no podía negarlo. Tenía una hija que nunca conoció, que había crecido sin su presencia, sin su apellido, sin los privilegios que habrían sido suyos por derecho. Una hija que, irónicamente, había obtenido una beca que llevaba el nombre de su familia, y ahora se graduaba con honores. El destino, sin duda,
tenía un retorcido sentido del humor. Cuando Liliana terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Arturo se encontró de pie con el resto de los asistentes, aplaudiendo mecánicamente, mientras su mente zumbaba con preguntas sin respuesta. ¿Por qué Clara nunca se lo había dicho? ¿Había sido una decisión propia? ¿O él, de alguna manera, le había dejado claro que no quería saber? ¿Qué debía hacer ahora? Mientras Liliana regresaba a su asiento, recibiendo felicitaciones por el camino, Arturo tomó una decisión. Esperaría a que la ceremonia terminara y encontraría el momento adecuado para acercarse a Clara. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba ser cuidadoso. No podía simplemente irrumpir en la vida de aquella joven y desbaratar su mundo entero con reclamos de paternidad. La ceremonia continuó con la entrega de diplomas. Cuando llamaron a Liliana Mendoza, Arturo la vio subir al escenario de nuevo, esta vez para recibir su título. Desde su asiento en la primera fila, pudo verla con mayor claridad. El parecido era aún más impactante de cerca. Tras recibir su diploma, Liliana miró brevemente hacia el área donde estaban sentadas las autoridades y los benefactores. Por un instante, sus ojos, sus propios ojos, se encontraron con los de Arturo. No había reconocimiento en ellos, solo la mirada educada de alguien que observa a un extraño. Pero para Arturo, ese breve contacto visual fue como una descarga eléctrica. En ese preciso momento, mientras la joven descendía del escenario con su diploma en la mano, Arturo Esteves supo que su vida acababa de cambiar para siempre, que las prioridades que habían regido su existencia durante décadas, el poder, el dinero, el prestigio, ahora se desmoronaban ante una nueva realidad. Tenía una hija y de alguna manera tenía que encontrar el valor para confrontar esa verdad y sus consecuencias, fueran las que fueran. El resto de la ceremonia transcurrió para Arturo como si estuviera bajo el agua. Escuchaba voces amortiguadas, veía movimientos a cámara lenta, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente desde aquella noche? ¿18 años? Calculó mentalmente. Sí, eso tendría sentido. Liliana parecía tener 22 o 23 años, lo que significaría que Clara ya estaba embarazada cuando abandonó su empleo. La revelación le provocó una punzada de culpa. ¿Había intentado Clara comunicarse con él? Recordó que, tras su partida, apenas había prestado atención al asunto. Su ama de llaves le había informado de su renuncia. Él había firmado distraídamente la liquidación correspondiente, y el asunto había quedado olvidado entre adquisiciones corporativas y viajes internacionales. Ahora, sentado en la primera fila de aquel auditorio, Arturo Esteves enfrentaba las consecuencias de su indiferencia. El decano anunció que, tras la entrega de diplomas, habría una recepción en los jardines del campus. Perfecto. Esa sería su oportunidad para acercarse a Clara, sin llamar demasiado la atención. Cuando la ceremonia oficial concluyó, Arturo se excusó educadamente de las conversaciones con académicos y autoridades que intentaban captar su atención. Con pasos decididos pero cautelosos, se dirigió hacia los jardines, donde las familias ya comenzaban a reunirse en pequeños grupos, tomando fotografías y brindando con champán. Escudriñó la multitud, buscando aquel vestido rojo que inicialmente había captado su mirada. La encontró cerca de una fuente ornamental. Clara sostenía una copa, conversando animadamente con una mujer mayor a la que Arturo no reconoció. Liliana no estaba a la vista, probablemente rodeada de sus compañeros de clase. ¿Era ahora o nunca? Arturo respiró hondo y se acercó,
consciente de que cada paso lo conducía hacia una confrontación que cambiaría su vida de formas impredecibles. Cuando estaba a pocos metros, Clara giró la cabeza casualmente y lo vio. El reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos se abrieron de sorpresa, y Arturo pudo ver cómo su mano apretaba el vaso. La mujer mayor a su lado notó el cambio y le preguntó algo que él no alcanzó a oír. Clara le respondió sin apartar los ojos de Arturo, y la mujer se excusó, dejándolos solos. Finalmente, estaban cara a cara. «Señor Esteves», lo saludó ella con una voz controlada pero tensa. «Qué sorpresa verlo aquí». Su acento regional se había suavizado con los años, pero seguía presente, como una música de fondo en sus palabras. Arturo observó los cambios en su rostro, las sutiles líneas alrededor de sus ojos, una elegancia y una seguridad en sí misma que no poseía cuando trabajaba en su casa. «Clara», respondió él, sorprendido de lo natural que sonaba su nombre en sus labios, como si lo hubiera pronunciado ayer y no hacía casi 2 décadas. Ha pasado mucho tiempo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantas preguntas sin respuesta, tantas posibles recriminaciones. Arturo decidió ir directo al grano. Su hija dio un discurso impresionante. Los ojos de Clara se entrecerraron ligeramente, evaluándolo. «Gracias. Liliana siempre ha tenido un don con las palabras. Se graduó con honores, Derecho Internacional, y también obtuvo una beca para Cambridge. Debe estar muy orgullosa». Clara asintió, sin bajar la guardia. «Lo estoy. Ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí». Arturo tomó aire, preparándose para la pregunta crucial. «Clara, tengo que preguntarte algo. Liliana». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. El parecido es notable. La expresión de Clara se endureció. «¿Qué quieres, Arturo? ¿Por qué te acercas a mí ahora, después de tantos años?» La frialdad en su tono lo sorprendió. No era la reacción que esperaba. Había anticipado miedo, quizás vergüenza, o incluso súplica, pero no esta firmeza casi desafiante. «Yo no lo sabía», respondió con sinceridad. «Hasta hoy, cuando las vi a ambas juntas, nunca se me ocurrió que yo pudiera tener una...» «No lo digas», lo interrumpió Clara con un susurro firme, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Aquí no. Es el día de graduación de Liliana. No lo arruinarás con esto». Arturo sintió una punzada de irritación ante su tono imperativo, pero se contuvo. Ella tenía razón. Este no era ni el momento ni el lugar. «Claro», concedió. «Lo siento. No era mi intención entrometerme en su celebración. Pero necesitamos hablar, Clara. A solas. Si Liliana es...» «No lo es», lo cortó ella. Arturo la miró, incrédulo. «Clara, la he visto. Tiene mis ojos, mi perfil, la forma en que arquea la ceja cuando está haciendo un punto importante. No puedes negarlo». Clara desvió la mirada por un instante, y ese gesto le dijo a Arturo todo lo que necesitaba saber. «Déjanos en paz», dijo finalmente, bajando la voz. «Hemos estado bien sin ti durante 22 años. No necesitamos que aparezcas ahora y nos compliques la vida». «¿Así que lo admites?», insistió Arturo. «¿Liliana es mi hija?». Clara lo miró con una mezcla de resignación y desafío. «¿Qué importa lo que yo diga? Tú ya has decidido lo que quieres creer. Tengo derecho a saber la verdad». «¿Derecho?». Clara soltó una risa breve y amarga. «¿Qué sabes tú de derechos cuando se trata de Liliana? No estuviste allí cuando nació prematura y los médicos no sabían si sobreviviría. No estuviste en las noches sin dormir, en las enfermedades de la infancia, en los primeros pasos, en las pesadillas. No ayudaste a pagar las facturas cuando apenas llegábamos a fin de mes, ni tampoco estuviste en sus recitales de piano
o en las reuniones de la escuela. ¿Y ahora vienes a hablar de derechos? Cada palabra fue como un golpe para Arturo. Se imaginó por un instante todas esas escenas que Clara describía. Un bebé frágil en una incubadora, una niña pequeña llorando en mitad de la noche, una adolescente tocando el piano. Momentos que nunca podría reclamar. «Yo no sabía nada de esto, Clara», dijo en voz baja. «Si me hubieras dicho, ¿qué habrías hecho?», lo interrumpió ella. «¿Casarte con el ama de llaves? ¿O tal vez ofrecerme dinero para desaparecer discretamente, preservando el honor de los Esteves?» La acusación implícita lo hirió, sobre todo porque no podía negar con certeza que podría haber reaccionado de esa manera en aquel entonces. El Arturo de 24 años, ambicioso y preocupado por la imagen, podría haber considerado el embarazo de una empleada como un inconveniente a resolver, no una vida a abrazar. «No lo sé», admitió con honestidad. Pero merecía la oportunidad de decidir. Merecía saber que tenía una hija. Clara pareció calmarse ligeramente ante su sinceridad. «Quizás», concedió. «Pero no puedes cambiar el pasado, Arturo. Lo que está hecho, hecho está. Liliana ha crecido sin un padre y ha prosperado. Es brillante, compasiva y fuerte. No necesita que su mundo se desmorone ahora». «No quiero desmoronar su mundo», protestó Arturo. «Solo quiero conocerla, saber quién es, quizás ayudarla de alguna manera». Clara esbozó una sonrisa irónica. «¿Ayudarla? Ya lo has hecho, sin saberlo. Tu fundación le dio la beca que le permitió estudiar en la Universidad del Oeste. Hay una cierta justicia poética en eso, ¿no crees?» Arturo no había considerado esa ironía. Su dinero había financiado la educación de su propia hija sin que él lo supiera. El destino sin duda tenía un peculiar sentido del humor. «Clara, por favor», insistió, «dame una oportunidad. Podemos hacer esto con calma, bajo tus términos. No pretendo irrumpir en su vida y desbaratarlo todo. Solo quiero la oportunidad de recuperar algo del tiempo perdido». Clara lo estudió en silencio, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, sacó una tarjeta de su bolso y se la tendió. «Mi número», explicó. «Llámame en unos días, cuando la euforia de la graduación haya pasado. Hablaremos entonces». Arturo tomó la tarjeta, sintiendo que era una pequeña victoria. Al menos no había rechazado de plano la posibilidad de un futuro diálogo. «Gracias», dijo, guardando la tarjeta en el bolsillo interior de su chaqueta. «Te llamaré». En ese momento, vio a Liliana acercarse a ellos, rodeada de amigos que reían y conversaban animadamente. La joven, aún con su toga azul, pero sin el birrete, parecía irradiar felicidad. Arturo sintió un nudo en la garganta al verla de cerca, confirmando lo que ya sabía. Era innegablemente su hija. «Tengo que irme», dijo Clara con prisa. «Ni una palabra de esto a Liliana, ¿entendido? Hoy no. Prométemelo». «Lo prometo», le aseguró él. Clara asintió brevemente y se giró para recibir a su hija con un abrazo. Arturo se alejó discretamente, mezclándose entre la multitud antes de que Liliana pudiera notar su presencia. Mientras caminaba hacia la salida del campus, sintió una extraña mezcla de emociones. El dolor agudo de haber perdido 22 años de la vida de su hija. La rabia consigo mismo por no haber preguntado, por no haber sabido, por no haber estado allí. Pero también había esperanza. Una pequeña y frágil esperanza de que no fuera demasiado tarde para ser parte de la vida de Liliana, de alguna manera. Su teléfono vibró. Era Sara, su asistente. «Señor Esteves, los inversores japoneses han aceptado reprogramar la cena para mañana. ¿Quiere que envíe el coche a recogerle?» Arturo miró hacia atrás por última vez.
A lo lejos, pudo ver a Clara y Liliana, riendo juntas, rodeadas de amigos y compañeros, celebrando el logro de la joven. Una escena perfecta que él no había ayudado a construir. No, Sarah, respondió. Conduciré yo mismo. Necesito pensar. Mientras caminaba hacia el Bentley, Arturo Esteves comprendió que por primera vez en muchos años tenía algo más importante que los contratos multimillonarios o las fusiones corporativas. Tenía una razón para replantearse toda su vida. Tenía una hija. Y de alguna manera, tenía que encontrar la forma de acercarse a ella sin destruir lo que Clara había construido con tanto esfuerzo. Dado el profundo descubrimiento de Arturo y la cautelosa apertura de Clara, ¿qué desafíos anticipas en su camino para reconstruir una relación? ¿Y qué papel crees que jugará Liliana en este proceso? Comparte tus ideas abajo. No te pierdas los poderosos desarrollos. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más. Las siguientes 2 semanas transcurrieron para Arturo Esteves como una extraña mezcla de rutina corporativa y profunda introspección. Por las mañanas, dirigía reuniones, firmaba contratos y tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados. Por las tardes, solo en su ático con vista a la ciudad de la cima, se encontraba contemplando viejas fotografías familiares, buscando en los rostros de sus antepasados los rasgos que había reconocido en Liliana. Más de una vez, había sacado la tarjeta de Clara de su cartera, observando el número escrito con letra pulcra y decidida. Más de una vez, había estado a punto de llamar, pero algo lo detenía. ¿Qué iba a decir exactamente? ¿Cómo podría condensar años de ausencia en una conversación telefónica? 5 días después de la graduación, finalmente se decidió. Era un domingo por la tarde, un momento en el que supuso que Clara estaría en casa y no en su trabajo, fuera cual fuera. Se dio cuenta de que no tenía ni idea de a qué se dedicaba ahora. Marcó el número, sintiendo un extraño nerviosismo que no había experimentado desde su adolescencia. 3 timbres más tarde, escuchó su voz. «Hola, Clara, soy Arturo Esteves». Un breve silencio al otro lado de la línea, apenas tiempo suficiente para que ella procesara quién llamaba. «Pensé que tal vez no llamarías», respondió finalmente. «Dije que lo haría», dijo él, notando una cierta rigidez en su propia voz. «¿Podemos vernos para hablar?» Otro silencio, esta vez más largo. Arturo esperó, sabiendo que forzar la situación solo empeoraría las cosas. «Mañana», dijo Clara al fin. «Liliana tiene clases todo el día y yo tengo la tarde libre. Podemos vernos en el café El Sauce, cerca de los jardines del Parque Central, a las 4. «El café El Sauce», repitió él, algo sorprendido por la elección de un lugar tan público. «Es un lugar neutral», explicó ella, como si le leyera la mente. «Y no está cerca de donde vivimos, así que hay menos posibilidades de toparnos con alguien que Liliana conozca». Arturo comprendió entonces. Clara estaba siendo cautelosa, protegiendo a su hija de posibles rumores o encuentros accidentales. «Está bien», aceptó. «Estaré allí a las 4. «Una cosa más, Arturo», añadió ella, en un tono que no admitía discusión. «Ven solo». Sin duda le sorprendió la petición. ¿De verdad Clara pensaba que traería abogados a su primer encuentro? «Claro», respondió, algo ofendido. «Este es un asunto personal, no de negocios». «Bien», dijo ella. Y luego, tras una pausa, «Adiós. Hasta mañana entonces». La llamada se cortó antes de que Arturo pudiera decir adiós. Puso el teléfono en la mesa de centro y caminó hacia la ventana de su ático. La ciudad de la cima se extendía ante él,
una ciudad que conocía íntimamente desde la privilegiada distancia de las alturas, pero en la que ahora existían dos personas que alteraban por completo su percepción del mundo. En algún lugar, entre esas miles de luces que empezaban a encenderse al anochecer, estaban Clara y Liliana, su hija. Aún le costaba asimilar esa realidad. A las 3:30 de la tarde siguiente, Arturo ya estaba sentado en una mesa discreta en el café El Sauce. Había decidido llegar temprano para familiarizarse con el lugar y tal vez calmar sus nervios. Era un establecimiento elegante, pero no ostentoso, con un aire retro que evocaba los viejos cafés de la ciudad de la cima de mediados del siglo XX. Paredes color crema, madera pulida, espejos con marcos de bronce y un mostrador de mármol que dominaba un lado. No llevaba uno de sus habituales trajes de corte. En su lugar había optado por una vestimenta más informal, pantalones oscuros y un suéter de cachemira azul marino. Quería proyectar una imagen accesible, lejos del intimidante magnate de los negocios que aparecía en las revistas de economía. A las 4 en punto, la puerta del café se abrió y Clara entró. Llevaba un traje de pantalón gris perla y el cabello recogido en un moño bajo, dándole un aspecto profesional y sereno. Arturo se enderezó de inmediato y levantó la mano para que ella lo viera. Ella asintió brevemente y caminó hacia su mesa. «Llegas temprano», comentó mientras tomaba asiento frente a él. «Prefiero esperar que hacer esperar a los demás», respondió Arturo. «¿Puedo ofrecerte algo?» Clara pidió un café con leche cuando el camarero se acercó. Arturo optó por un espresso. Cuando volvieron a estar a solas, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Tantos años, tantas preguntas sin respuesta. «¿Viniste?», dijo finalmente, rompiendo el hielo. «Lo prometí», respondió ella, sosteniendo su mirada, aunque dudé hasta el último momento. «¿Por qué?». Clara apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando sus dedos. «Porque esto lo complica todo, Arturo. La vida de Liliana, la mía, lo que hemos construido». «No tiene por qué ser así», argumentó él. «Podemos manejar esto discretamente, a tu ritmo». Ella soltó una risa breve y sin humor. «¿De verdad crees que algo así puede mantenerse discretamente? Eres Arturo Esteves. Tu cara aparece en las revistas y los periódicos. Si de repente empiezas a interesarte por una joven recién graduada, la gente hablará. Y Liliana no es tonta. Ella verá el parecido. Hará preguntas. Entonces quizás deberíamos decirle la verdad», sugirió él, antes de que se entere por su cuenta. Los ojos de Clara se endurecieron. «¿La verdad? ¿Cuál verdad exactamente, Arturo? ¿Que su padre biológico nunca supo de su existencia porque yo no se lo dije? ¿O que a él no le importó lo suficiente como para buscarme cuando desaparecí?» El golpe fue directo y preciso. Arturo sintió la familiar punzada de culpa. «Supongo que ambas son verdaderas», admitió, con la voz ronca. «No sabía de ella, y tampoco me preocupé por tu partida más allá de firmar tu liquidación. No puedo cambiar eso, Clara. Pero sí puedo intentar hacer las cosas bien a partir de ahora». Clara lo estudió en silencio, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué ahora? Lo tienes todo lo que cualquiera podría desear. ¿Por qué complicarte la vida con una hija que no conoces?». Era una buena pregunta. Arturo había pasado los últimos días haciéndose la misma, porque durante toda mi vida he perseguido cosas que creía importantes, respondió con honestidad. Dinero, poder, reconocimiento. Y ahora, a mis 42 años, me doy cuenta de que nada de eso realmente importa. Estoy solo, Clara. He construido un imperio, pero no tengo a nadie con quien compartirlo. No tengo a nadie que realmente me importe.
y nadie a quien le importe yo más allá de mi cuenta bancaria. Se detuvo, sorprendido por su propia vulnerabilidad. Nunca había verbalizado estos sentimientos en voz alta. Y de repente, continuó, descubro que tengo una hija. Una joven brillante, elocuente, con convicciones, que ha logrado lo que yo le habría dado sin dudarlo, enteramente por su propio mérito. No puedo ignorar eso. No quiero ignorarlo. Clara pareció sopesar sus palabras, mientras el camarero les servía sus cafés y los dejaba de nuevo a solas. ¿Y qué pretendes hacer exactamente?, le preguntó, revolviendo su café distraídamente. ¿Qué esperas de esto? No lo sé, admitió Arturo. Nunca he sido padre. No sé cómo ser uno. Solo sé que quiero conocerla, saber quién es. Quizás ayudarla de alguna manera, si me lo permite. Liliana no necesita tu dinero, dijo Clara con firmeza. Me he asegurado de que nunca le faltara nada importante. No me refiero solo a dinero, aclaró él. Ella tiene talento, ambición. Si le interesa el derecho internacional, tengo contactos que podrían ser útiles. Conozco gente en Cambridge, donde va a estudiar. Clara lo miró con escepticismo. ¿Y qué le dirías? Hola, soy un amigo de tu madre que casualmente quiere ayudarte con tu carrera. Arturo suspiró. Ella tenía razón, por supuesto. Cualquier acercamiento sería sospechoso, sin una explicación clara. ¿Qué sabe ella de su padre?, preguntó finalmente. Clara bajó la mirada a su taza. Lo básico, que nos conocimos cuando yo trabajaba en la ciudad de la cima, que fue una relación breve, y que yo decidí no contarte sobre el embarazo. ¿Me odia? No, respondió Clara, sacudiendo la cabeza. No puedes odiar a alguien que no existe en tu vida. Durante mucho tiempo, ni siquiera preguntó por ti. Tuvo a su abuelo materno, que fue como un padre para ella hasta que falleció hace 5 años. Más tarde, cuando empezó a hacer preguntas más específicas, le conté la verdad, que había sido alguien importante para mí por un breve tiempo, pero que nuestros mundos eran demasiado distintos. ¿Le dijiste mi nombre? No. Solo que eras de la ciudad de la cima, de una buena familia. Supongo que temía que algún día te buscara. Arturo asintió, procesando la información. Comprendió entonces el constante miedo que Clara debió haber sentido durante años, que su hija descubriera la verdad, que lo buscara, que él la rechazara, o peor, que intentara quitársela de alguna manera. Yo nunca habría hecho eso, Clara, dijo en voz baja, adivinando sus pensamientos. Nunca habría intentado quitártela. No lo sé, respondió ella con sinceridad. No te conocía lo suficientemente bien como para arriesgarme. Eras el hijo del amo de la casa, un joven ambicioso con un futuro brillante. Yo era solo la chica que limpiaba tus habitaciones. ¿Qué habría pasado si me hubiera presentado embarazada? ¿Me habrías creído siquiera? La pregunta flotó entre ellos, cargada de dolorosas implicaciones. Arturo quiso decir que sí, que la habría creído, que se habría hecho responsable. Pero no podía mentir. No sabía cómo habría reaccionado su yo de 24 años ante una noticia así. ¿Qué quieres hacer ahora?, le preguntó finalmente, cambiando sutilmente la conversación. ¿Cómo procederíamos? Clara se quedó mirándolo como si estuviera tomando una decisión importante. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para decidir cómo y cuándo hablar con Liliana. Esto va a cambiar su vida, ¿entiendes? Todo lo que cree sobre sí misma, sobre sus orígenes. Lo entiendo, asintió Arturo. Nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario. Y necesito tu palabra, añadió Clara con intensidad. Tu palabra de que respetarás mis decisiones en esto. Que no intentarás contactarla por tu cuenta. Que no la buscarás en redes sociales. Que no la seguirás. Tienes mi palabra, prometió Arturo sin dudar. Haremos esto a tu manera, Clara. Eres tú quien la ha criado durante 22 años. Confío en tu juicio.
Destello de sorpresa cruzó el rostro de Clara ante esas últimas palabras. Tal vez no esperaba que el poderoso Arturo Esteves renunciara tan fácilmente al control de la situación. De acuerdo, dijo finalmente. Hablaré con ella después de sus exámenes finales, dentro de 2 semanas. Arturo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. 2 semanas. Después de 22 años de ausencia inconsciente, podía esperar 2 semanas más. Gracias, Clara, dijo con sinceridad, por darme esta oportunidad. Ella se terminó su café y colocó la taza sobre el platillo con un suave tintineo. No lo hago por ti, aclaró. Lo hago por Liliana, porque ella se merece saber la verdad sobre sus orígenes. Y porque, a pesar de todo, creo que tiene derecho a decidir si quiere conocerte o no. Arturo entendió. No esperaba gratitud ni perdón. Solo una oportunidad. Lo sé, respondió, y lo aprecio de todos modos. Cuando Clara se puso de pie para irse, Arturo notó por primera vez un destello de vulnerabilidad en sus ojos, un atisbo de la joven que había sido 22 años atrás. La amo más que a nada en este mundo, Arturo, dijo en voz baja. Es toda mi vida. Por favor, no la lastimes. Y con esas palabras, se alejó, dejando a Arturo con la promesa tácita de proteger lo único verdaderamente valioso que Clara tenía, el corazón de la hija que ambos compartían. ¿Qué impacto profundo crees que tendrá esta conversación y la promesa de Arturo en su carácter y en sus acciones futuras? Comparte tus predicciones en los comentarios. No te pierdas el conmovedor desenlace de esta increíble historia. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Las siguientes 2 semanas fueron, para Arturo, un ejercicio de paciencia que nunca antes había practicado. El hombre acostumbrado a que todo sucediera a la velocidad que dictaban sus órdenes, ahora se encontraba sujeto a los tiempos de otros. Era una sensación extraña, casi humillante, pero también reveladora. Para distraerse, se sumergió en el trabajo con una intensidad renovada. La fusión con Axon Technologies requería complejas reestructuraciones, despidos estratégicos y reasignaciones de personal. Decisiones difíciles que normalmente tomaba con la frialdad calculada de un empresario exitoso. Pero ahora, cada vez que firmaba un despido, se preguntaba si esa persona tenía hijos, si alguien dependía de ese salario para pagar una matrícula universitaria, unos libros, un futuro. Por primera vez en su carrera, Arturo Esteves empezó a ver rostros detrás de los números, vidas detrás de los recortes de presupuesto. Sara, llamó a su asistente una tarde, mientras revisaba la lista de despidos propuesta por Recursos Humanos. Cuentan en tus ayudas. ¿Cuánto nos costaría implementar un programa de reempleo para el personal al que vamos a dejar ir? La mujer lo miró sorprendida. En los 8 años que llevaba trabajando para él, nunca había mostrado tal preocupación por los empleados que eran despedidos tras una adquisición. Tendría que hacer los números, señor, respondió ella, profesional como siempre. Pero sería una inversión considerable. Hazlo, ordenó Arturo, y también quiero un informe sobre cuántos de esos empleados tienen hijos en edad universitaria. ¿Podríamos ampliar el programa de becas para incluirlos a ellos? La mirada de Sara reflejó un desconcierto apenas disimulado, pero asintió sin hacer preguntas. No era su trabajo cuestionar las decisiones del jefe, por muy inusuales que fueran. Cuando se quedó a solas, Arturo se recostó en su silla de cuero italiana y contempló la vista panorámica de la ciudad de la cima desde su oficina en el piso 30. ¿Qué le estaba pasando? ¿Desde cuándo le importaba el destino de empleados que ni siquiera conocía?
La respuesta llegó con una claridad cristalina. Desde que supo que tenía una hija, desde que descubrió que existía una persona en el mundo que llevaba su sangre, que compartía sus genes, que podría haber crecido bajo su protección, pero que en cambio había tenido que abrirse camino sin las ventajas que su apellido le habría proporcionado. La idea le provocó una punzada de culpa, seguida de inmediato por otra emoción menos familiar. Orgullo. Liliana se había graduado con honores, había obtenido una beca prestigiosa, había sido aceptada en la Universidad de Cambridge, y todo sin la influencia de los Esteves, sin las puertas que su dinero le habría abierto. ¿Se podría haber logrado más con sus recursos? Quizás, pero había algo admirable en lo que Clara y Liliana habían conseguido por su cuenta. 18 días después de la graduación, 18 días exactos desde que vio a su hija por primera vez, Arturo recibió un mensaje de texto de Clara. «Hablaré con ella hoy. Te llamaré mañana». Esas 10 palabras lo dejaron en un estado de nerviosismo que no recordaba haber experimentado jamás. Aquella noche apenas durmió, imaginando escenarios, reacciones, posibilidades. ¿Cómo se tomaría la noticia Liliana? ¿Sentiría curiosidad, enfado, indiferencia? ¿Querría conocerlo o, por el contrario, rechazaría cualquier contacto? El día siguiente transcurrió con una lentitud exasperante. Arturo canceló 2 reuniones importantes, incapaz de concentrarse en nada que no fuera la llamada pendiente. Al anochecer, cuando ya empezaba a temer que Clara hubiera cambiado de opinión, su teléfono personal sonó. «¿Clara?», contestó de inmediato, sin esperar al segundo timbre. «Arturo», su voz sonaba cansada. «He hablado con Liliana». Una pausa que a él le pareció eterna. «¿Y?», preguntó finalmente, incapaz de contener su ansiedad. «¿Cómo se lo ha tomado?». Clara suspiró al otro lado de la línea. Como era de esperar. Sorpresa, confusión, un poco de enfado conmigo por habérselo ocultado durante tanto tiempo. Necesita procesar la información. ¿Le has dicho exactamente quién soy? ¿Sí? Le he contado todo. Que yo trabajé en tu casa, cómo nos conocimos, por qué decidí no contarte sobre el embarazo. Le he enseñado algunas fotos viejas que guardaba, para que viera el parecido por sí misma. Arturo sintió un nudo en la garganta. Imágenes de un pasado que no conocía. Momentos perdidos, irrecuperables. ¿Y ha dicho algo de mí? ¿De conocerme? Otra pausa. «Necesita tiempo, Arturo», respondió finalmente Clara. «Es mucho para asimilar. Descubrir que tu padre biológico es uno de los hombres más ricos de España no es exactamente una noticia de todos los días». «Lo entiendo», dijo él, aunque su decepción era evidente en su voz. «Claro que necesita tiempo, pero…». Clara dudó un momento. «Ha preguntado por ti. ¿Quién eres realmente? Más allá de lo que sale en las noticias de negocios». Creo que está procesando la idea. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Arturo. «Eso es bueno, ¿verdad?» «Es natural», matizó Clara. «Curiosidad. No te hagas demasiadas ilusiones aún». Arturo se dio cuenta de que, después de 22 años, podía esperar un poco más. «¿Qué le has dicho de mí?», preguntó, genuinamente curioso. «La verdad», respondió Clara, «que eras un joven ambicioso cuando nos conocimos, que nunca fuiste cruel conmigo, pero tampoco especialmente amable, que pertenecíamos a mundos completamente distintos. Le has dicho que quiero conocerla». «Sí», admitió Clara. «Le he dicho que pareciste muy afectado al descubrirla en la graduación, que me buscaste después y que has expresado tu deseo de ser parte de su vida, en la medida en que ella lo permita». Arturo respiró hondo. Al menos Clara había sido justa en ese aspecto, presentándolo como alguien interesado, no como un hombre sin corazón que no quería saber nada de su hija.
Gracias por eso. No le he mentido, si es lo que crees, aclaró Clara. Le he dicho exactamente lo que percibí en nuestro encuentro, que pareces sinceramente interesado en conocerla. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Arturo. Ahora esperamos, respondió Clara. Liliana necesita procesar todo esto. Ha terminado sus exámenes, pero se está preparando para mudarse a Cambridge. Su maestría comienza en septiembre. ¿Puedo ayudar en algo?, ofreció él, pensando de inmediato en los gastos que la mudanza y la maestría conllevarían. No. La respuesta fue tajante. Ya te lo dije, Arturo. No necesitamos tu dinero. Liliana tiene una beca completa, y yo puedo permitirme ayudarla con los gastos de manutención. Arturo contuvo la réplica automática que se le subió a la garganta. Para él, que podía comprar apartamentos en Londres sin pestañear, era casi incomprensible que alguien rechazara su ayuda financiera. Pero entendía el orgullo de Clara, la independencia que había cultivado durante más de 2 décadas. Está bien, concedió, pero si cambias de opinión o si Liliana necesita algo, te lo haré saber, completó Clara. Aunque ambos sabían que era poco probable que eso sucediera. Hubo otra pausa, y cuando Clara volvió a hablar, su voz sonó ligeramente distinta, casi vulnerable. Hay algo más, Arturo. Algo que Liliana me pidió que te preguntara. ¿Sí? El corazón de Arturo se aceleró. ¿Qué es? ¿Quieres saber? ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de todos estos años, quieres conocerla? Si es simple curiosidad, un capricho pasajero, o... Clara dudó antes de continuar. Si realmente te importa la persona que es, no solo el hecho de que sea tu hija biológica. La pregunta le llegó a Arturo como un puñetazo. Era una pregunta profunda, que iba directo al núcleo de sus motivaciones. Una respuesta superficial o calculada no serviría. Liliana, a través de Clara, estaba pidiendo una honestidad absoluta. Es una pregunta justa, admitió finalmente. Y la respuesta es compleja. Sí, al principio fue la sorpresa, el impacto de descubrir que tengo una hija. Pero luego, cuando la vi hablar en ese podio, cuando escuché su discurso, cuando observé cómo se movía y gesticulaba, algo cambió dentro de mí. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos, queriendo ser lo más sincero posible. He pasado los últimos 20 años construyendo un imperio, Clara. He acumulado más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tengo propiedades que apenas visito, coches que casi no conduzco, y al final del día, vuelvo a un ático vacío, donde el único sonido es el de mis propios pasos. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Cuando vi a Liliana, no solo vi a mi hija biológica, vi a una joven brillante, apasionada, con convicciones. Vi algo genuino en un mundo que, para mí, se ha vuelto cada vez más artificial, y me di cuenta de que quizás yo podría aprender mucho más de ella de lo que jamás podría enseñarle. Silencio al otro lado de la línea. Arturo no sabía si sus palabras habían llegado a Clara, si ella creía en su sinceridad. Le diré exactamente lo que me has dicho, respondió ella finalmente, con la voz suave. Palabra por palabra. Gracias, dijo él. Es la verdad, Clara. No busco una heredera para mi fortuna, ni a alguien que perpetúe el apellido Esteves. Solo quiero conocer a la persona extraordinaria que has criado. Otro silencio, este más breve. Te llamaré si hay alguna novedad, dijo Clara, regresando a su tono práctico. Mientras tanto, dale su espacio. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero especialmente para ella. Lo entiendo, le aseguró Arturo. Esperaré lo que haga falta. Cuando la llamada terminó, Arturo se encontró contemplando el atardecer de la ciudad de la cima desde su ventana.
La ciudad se teñía de oro y púrpura, colores que siempre había admirado desde la distancia privilegiada, pero que de alguna manera ahora le parecían más intensos, más reales. Liliana estaba considerando reunirse con él. No era un rechazo inmediato. No era indiferencia. Había preguntas, dudas, quizás incluso resentimiento, pero también curiosidad, interés. Era más de lo que había esperado, más de lo que probablemente merecía. Por primera vez en mucho tiempo, Arturo Esteves sintió algo parecido a la esperanza. Y con esa emoción desconocida calentando su pecho, se dio cuenta de que ya no podía imaginar un futuro en el que Liliana no fuera parte de su vida de alguna manera. Ocurriera lo que ocurriera, la existencia de esa joven había cambiado algo fundamental en él, y por eso, incluso si ella decidiera no conocerlo nunca, ya le había hecho un regalo invaluable. La capacidad de sentir algo más allá del frío cálculo corporativo que había regido su vida durante demasiado tiempo. ¿Qué cualidades específicas crees que Arturo seguirá desarrollando mientras navega por esta compleja relación con Clara y espera conectar con Liliana? Comparte tus ideas. No te pierdas el conmovedor desenlace de esta increíble historia. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal ahora mismo. El mensaje de texto llegó un sábado por la mañana, 3 semanas después de la conversación con Clara. Arturo estaba en su ático, revisando informes mientras tomaba café, cuando su teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Liliana quiere verte. Mañana. 11 a.m. Jardines del Parque Central, junto al estanque. Ven solo. Arturo leyó el mensaje 3 veces, sintiendo que su pulso se aceleraba con cada palabra. Era real. Iba a conocer a su hija. No como un espectador lejano en una ceremonia de graduación, sino cara a cara, en una conversación que llevaba 22 años gestándose, sin saberlo. Sus dedos temblaron ligeramente al responder. Allí estaré. Gracias, Clara. La respuesta fue inmediata y concisa. No la decepciones. Esas 3 palabras encerraban un mundo de advertencias implícitas, de protección maternal, de cansancio acumulado durante años. Arturo entendió el mensaje en todo su alcance. Probablemente esta era su única oportunidad. El resto del día transcurrió en un estado de nerviosismo creciente. Canceló una partida de golf con accionistas importantes, algo que nunca había hecho. Paseó por su ático como un animal enjaulado, ensayando mentalmente lo que diría, cómo se presentaría, qué imagen quería proyectar. ¿Debería vestirse formal o casual? ¿Llevar un regalo? ¿O sería demasiado pretencioso? ¿Hablar de negocios para impresionarla o evitar ese tema por completo? Nunca se había sentido tan inseguro, tan desprovisto de las certezas que regían su vida diaria. Finalmente, optó por la autenticidad. Si quería construir una relación genuina con Liliana, tendría que empezar por ser él mismo, no una versión calculada para causar cierta impresión. El domingo amaneció despejado, uno de esos días perfectos de primavera en la ciudad de la cima, con un cielo intensamente azul y una suave brisa que agitaba las hojas de los árboles. Arturo llegó a los jardines del Parque Central media hora antes, no por impaciencia, sino por precaución. Quería familiarizarse con el entorno, encontrar un banco tranquilo donde pudieran hablar sin interrupciones. Llevaba unos pantalones oscuros y una camisa azul, sin corbata. Informal, pero elegante. En su mano izquierda llevaba un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Había dudado mucho en llevar un regalo,
pero finalmente decidió que sería un gesto apropiado. No era nada ostentoso ni caro, solo algo simbólico que había guardado durante años sin saber por qué. A las 11:05, la vio acercarse por el camino principal. Liliana caminaba con paso decidido, vestida con unos jeans, una blusa blanca y una chaqueta ligera. El cabello lo llevaba suelto, ondulado por la brisa, y sus ojos, sus propios ojos, escudriñaban el área alrededor del estanque, buscándolo a él. Arturo se puso de pie, sintiendo un nudo en la garganta. Era como mirar un reflejo distorsionado por el tiempo, una versión de sí mismo transformada en una mujer joven, hermosa e independiente. La genética de los Esteves era innegable. La misma mandíbula, la misma forma de los ojos, incluso algo en su postura que recordaba a las fotografías de su propia juventud. Cuando sus miradas se encontraron, Arturo vio el reconocimiento inmediato en el rostro de Liliana, una breve pausa en sus pasos, un momento de vacilación, y luego la determinación de seguir adelante, hacia él, hacia su padre biológico. «Buenos días», lo saludó cuando estaba a pocos pasos, con la voz firme pero cautelosa. «Usted debe ser Arturo Esteves». La formalidad lo sorprendió un poco, pero lo entendió. Era su forma de mantener una cierta distancia emocional, de establecer límites desde el principio. «Buenos días, Liliana», respondió él, resistiendo el impulso de tenderle una mano, o peor aún, de intentar abrazarla. «Gracias por aceptar verme». Ella asintió brevemente, estudiándolo con la mirada. Arturo se preguntó qué vería ella. Al empresario de las revistas de economía, al antiguo empleador de su madre, o simplemente a un extraño que casualmente tenía sus mismos ojos. «Podemos sentarnos allí», sugirió Arturo, señalando un banco parcialmente sombreado por un gran castaño. «Si le parece bien». Liliana asintió de nuevo, y lo siguió hasta el banco. Se sentaron, dejando un espacio discreto entre ellos. El estanque se extendía ante ellos, con sus pequeños botes y los patos nadando plácidamente, ajenos al drama humano que se desarrollaba a pocos metros de distancia. «No estaba seguro de que vinieras», confesó Arturo, rompiendo el silencio, y lo habría entendido. «Yo tampoco estuve segura hasta anoche», respondió ella con honestidad, pero creo que necesitaba respuestas. Cara a cara. Su voz era melodiosa, pero con un tono de firmeza que Arturo reconoció como propio. La determinación Esteves, como solía llamarla su familia. «Puedes preguntarme lo que quieras», ofreció. «Intentaré ser completamente honesto». Liliana lo miró directamente, con una intensidad que era casi intimidante. «¿Por qué nunca preguntó por mi madre cuando desapareció?», fue su primera pregunta, directa y contundente. «Si usted tenía algo, lo que sea, ¿no le pareció extraño que se fuera sin despedirse?». Arturo no esperaba que empezara por ahí, pero agradeció su franqueza. Se merecía la misma sinceridad a cambio. «La verdad es que apenas me di cuenta», admitió, sintiendo vergüenza al decirlo en voz alta. «Era una época caótica en mi vida. Acababa de regresar de los Estados Unidos. Estaba asumiendo el negocio familiar. Viajaba constantemente. Y el personal doméstico». Hizo una pausa, consciente de lo mal que sonaba. «No estaba en mi radar. Cuando me informaron de que había renunciado, simplemente autoricé su liquidación y seguí adelante». La expresión de Liliana se mantuvo neutra, pero Arturo pudo percibir su juicio silencioso. «No me enorgullece eso», añadió. «Era joven, arrogante, y estaba centrado únicamente en mis ambiciones. No es una excusa, solo una explicación». Liliana asintió lentamente, procesando sus palabras.
Mi madre dice que usted nunca supo del embarazo, continuó. Que ella tomó la decisión de no informarle. ¿Es eso cierto? Completamente, confirmó Arturo. No supe que existías hasta que te vi en la graduación. El parecido físico fue como mirarme en un espejo del pasado. Una breve sonrisa cruzó el rostro de Liliana. Sí, todo el mundo dice que tengo el aire Esteves. Ahora entiendo por qué. Arturo sintió una extraña calidez al escucharla reconocer esa conexión, por superficial que fuera. ¿Te molesta?, preguntó de repente. ¿Que lleves el apellido Mendoza en lugar de Esteves? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca lo había considerado desde ese ángulo. No, respondió con sinceridad. Clara te ha criado sola, contra todo pronóstico. Te mereces llevar su apellido con orgullo. Algo cambió sutilmente en la expresión de Liliana, como si esa respuesta hubiera derribado una pequeña barrera. ¿Qué es lo que quiere exactamente de mí, señor Esteves?, preguntó, yendo directo al meollo del asunto. Entiendo que no tiene otros hijos. ¿Busca un heredero para su fortuna? ¿Alguien que continúe el legado familiar? ¿O es simple curiosidad por un descubrimiento tardío? Arturo respiró hondo. Era la misma pregunta que Clara le había transmitido. Pero escucharla directamente de Liliana, con esa mezcla de vulnerabilidad y desafío, exigía una respuesta aún más honesta. Lo que quiero es conocerte, Liliana, dijo en voz baja. No como mi heredera, ni como perpetuadora del apellido Esteves, sino como la persona que eres, la persona que Clara ha criado y que ha logrado tanto por su propio mérito. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. No puedo reclamar los 22 años que he perdido. No puedo pretender ser un padre cuando no he estado presente en ningún momento importante de tu vida. Pero quizás podamos construir algo nuevo, una relación basada en el presente, no en el pasado que no compartimos. Liliana lo observó en silencio, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, su mirada se desvió hacia el pequeño paquete que Arturo aún sostenía en su mano. ¿Qué es eso?, preguntó. Arturo miró el paquete plateado como si acabara de recordar su existencia. Es un pequeño regalo, respondió, extendiéndoselo con cierta timidez. No es nada ostentoso, lo prometo. Solo algo que he guardado durante años, sin saber por qué, y que creo que deberías tener tú. Liliana dudó un instante antes de aceptarlo. Con cuidado, desenvolvió el papel, revelando una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, encontró un antiguo reloj de bolsillo de plata. En la tapa exterior estaba grabado el escudo de armas de los Esteves. En el interior, una inscripción. El tiempo perdido nunca regresa. El tiempo por venir es tuyo para moldearlo. Con amor, tu abuelo. Era de mi padre, explicó Arturo, mientras Liliana examinaba el reloj. Me lo dio cuando cumplí 18 años. Siempre pensé que algún día se lo entregaría a mi hijo o hija. Es una tradición familiar. Liliana pasó los dedos por el grabado, visiblemente conmovida a pesar de su intento de mantener la compostura. Es precioso, admitió en voz baja, pero no puedo aceptarlo. Es una reliquia familiar demasiado valiosa. Es tuya por derecho, insistió Arturo con suavidad. Eres una Esteves, Liliana, incluso si no llevas el apellido. La sangre de mi padre, de tu abuelo, corre por tus venas. Él habría estado orgulloso de conocerte. Algo brilló en los ojos de Liliana, una emoción que intentó contener. Es que ni siquiera sé quién era, dijo, con un temblor apenas perceptible en la voz. No sé nada de esa parte de mi familia. Se llamaba Robert, respondió Arturo, sintiendo un nudo en la garganta al hablar de su padre. Era un hombre justo, trabajador. Construyó Esteves Capital desde cero,
con sólidos principios. Le encantaba la música clásica, especialmente Vivaldi. Y tenía tu misma sonrisa. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Liliana. La limpió rápidamente, como si se sintiera avergonzada de ese momento de vulnerabilidad. Hay muchas historias, continuó Arturo en voz baja. Muchas fotografías. Si algún día quieres conocer esa parte de tu historia, estaré encantado de compartirlas contigo. Liliana cerró la caja del reloj y la apretó ligeramente en su mano, como si estuviera tomando una decisión importante. Lo pensaré, dijo finalmente. Gracias por el regalo. Significa mucho. Arturo asintió, comprendiendo que ese pequeño objeto había logrado lo que 1000 palabras no habrían hecho: establecer un primer puente entre ellos. Un reconocimiento tangible de su conexión biológica. Tengo que irme, anunció Liliana, poniéndose de pie. Tengo mucho que hacer antes de mi viaje a Cambridge. Claro, respondió Arturo, poniéndose de pie también. ¿Cuándo te vas? En 3 semanas. Arturo asintió, calculando mentalmente el poco tiempo que quedaba. ¿Crees? Comenzó, con incertidumbre. ¿Crees que podríamos volver a vernos antes de que te vayas? Liliana lo miró, aún sosteniendo la caja del reloj en su mano. Quizás, respondió. Y en esa pequeña palabra, Arturo encontró más esperanza de la que había sentido en años. Te daré mi número. Puedes mandarme un mensaje. Intercambiaron números bajo el sol de primavera de los jardines del Parque Central, rodeados de familias que disfrutaban de su domingo, ajenas al drama que se desarrollaba en silencio en aquel banco. Hasta pronto, señor Esteves, dijo Liliana, dando un paso atrás. Arturo, la corrigió él con suavidad. Puedes llamarme Arturo. Ella sonrió, casi imperceptiblemente. Hasta pronto, Arturo. Y mientras la veía alejarse por el mismo camino por el que había llegado, Arturo Esteves comprendió que acababa de vivir el momento más importante de su vida. No cuando cerró su primera gran adquisición, ni cuando Esteves Capital se convirtió en un gigante multinacional, sino ahora, cuando su hija había aceptado, al menos provisionalmente, la posibilidad de que él formara parte de su futuro. ¿Cuál anticipas que será el mayor desafío para Arturo y Liliana, mientras intentan construir una relación desde cero, después de 22 años de tiempo perdido? Comparte tus ideas abajo. No te pierdas el conmovedor desenlace de esta increíble historia. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal ahora mismo. La nieve caía suavemente sobre la Universidad de Cambridge, transformando la ciudad académica en un paisaje de cuento de hadas. Arturo Esteves contemplaba los copos a través de la ventana del restaurante mientras revisaba su reloj. Había llegado 15 minutos antes, una costumbre que no había abandonado, a pesar de los cambios significativos en su vida en los últimos 2 años. El Hotel del Príncipe, con su elegancia victoriana, ofrecía el escenario perfecto para la ocasión. Arturo había reservado una mesa discreta, lejos del bullicio, donde pudieran conversar con tranquilidad. Era un día especial. Después de todo, la puerta del restaurante se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío, y Liliana apareció, envuelta en un abrigo rojo, con la nariz ligeramente enrojecida por el frío. Arturo se puso de pie de inmediato, sintiendo el mismo orgullo y la misma emoción que lo embargaban cada vez que veía a su hija. «Feliz cumpleaños, Liliana», la saludó mientras ella llegaba a la mesa, inclinándose para besarle la mejilla con naturalidad, un gesto que había tardado meses en volverse cómodo para ambos. «Gracias, papá», respondió ella con una sonrisa, quitándose el abrigo antes de sentarse. Arturo aún sentía una cálida sorpresa cada vez que escuchaba esa palabra.
Papá. Solo habían pasado 8 meses desde que Liliana había comenzado a llamarlo así, durante una visita a la ciudad de la cima, en la que habían explorado juntos el Museo Nacional de Arte. Había sido espontáneo, natural, y había marcado un antes y un después en su relación. «¿Qué tal el examen?», preguntó él, mientras el camarero servía 2 copas del champán que había pedido con antelación. «Brutal», respondió Liliana con una mueca de ironía. «Pero creo que me fue bien. La profesora Davis es exigente, pero justa». «Estoy seguro de que lo hiciste de maravilla», afirmó Arturo con convicción. «Tienes el cerebro Esteves y la tenacidad de tu madre». Liliana sonrió ante la mención de Clara. La relación entre los tres había evolucionado sorprendentemente durante estos 2 años, de una tensión inicial a una dinámica respetuosa y finalmente a una especie de amistad cautelosa pero genuina. «¿A qué hora llega mamá?», preguntó Liliana, revisando su propio reloj, el mismo que Arturo le había regalado aquel día en el parque, el cual se había hecho adaptar para llevarlo en la muñeca. «Su vuelo aterriza a las 4», respondió Arturo. «He enviado un coche a recogerla al aeropuerto de Barajas. Estará aquí para la cena». Era la primera vez que Clara visitaba Cambridge desde que Liliana había comenzado sus estudios. Durante el primer año, había sido Arturo quien viajaba regularmente, construyendo poco a poco su relación con su hija, mientras respetaba escrupulosamente los límites que tanto ella como Clara habían establecido. El camarero les entregó los menús y se retiró discretamente. Arturo observó a su hija mientras ella estudiaba las opciones con la misma concentración que aplicaba a todo. Llevaba el cabello recogido en una coleta alta, lo que resaltaba los rasgos que había heredado de él: la mandíbula, la forma de los ojos, pero su expresividad, su calidez. Eso era todo de Clara. «Tengo algo para ti», dijo Arturo cuando finalmente hicieron sus pedidos. «Un regalo de cumpleaños». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y se lo tendió a Liliana. Ella lo miró con curiosidad antes de abrirlo. Dentro había una carta oficial con el membrete de la Fundación Educativa Esteves. Sus ojos recorrieron el documento con rapidez, abriéndose de asombro al comprender su contenido. «¿Lo dices en serio?», preguntó, levantando la vista asombrada. «¿Una beca completa para estudiantes de Derecho Internacional con mi nombre?». Arturo asintió, disfrutando de su sorpresa. «La beca Liliana Mendoza a la excelencia en Derecho Internacional», confirmó. «Financiará los estudios completos de 5 estudiantes talentosos, pero de escasos recursos cada año. Tú formarás parte del comité de selección si quieres». Liliana volvió a leer el documento, visiblemente emocionada. «¿Pero por qué mi nombre?», preguntó finalmente. «¿No debería ser la beca Esteves?». Arturo negó con la cabeza. «Es tu legado, Liliana. Tu nombre, tu mérito. Quiero que sea un tributo a todo lo que lograste por tu cuenta, con el apoyo de tu madre, antes de que yo apareciera en tu vida». Los ojos de Liliana se llenaron de lágrimas. Puso el documento sobre la mesa y tomó la mano de su padre. «Gracias», dijo, simplemente. «Es el mejor regalo que me podías dar». Arturo le apretó la mano con suavidad, sintiendo esa conexión que había crecido entre ellos, lenta pero firmemente, como un árbol de raíces profundas. «Hay algo más», añadió, con cierta vacilación. «Algo que quería consultarte». Liliana lo miró con curiosidad. «He estado pensando», continuó Arturo, «en cambiar el nombre de la empresa de Esteves Capital a Esteves Mendoza». La sorpresa en el rostro de Liliana fue evidente. «¿Esteves Mendoza?», repitió, como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. «Pero es el legado de tu familia, el trabajo de tu vida».
Y ahora es parte de tu historia también, respondió él, simplemente. No estoy sugiriendo que debas unirte al negocio si no quieres. Tu camino es tuyo para decidirlo. Pero quiero que el mundo sepa que estoy tan orgulloso de ser un Esteves como de estar conectado con los Mendoza. Liliana se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. ¿Has hablado con mamá sobre esto?, preguntó finalmente. Quería tu opinión primero, admitió Arturo. Pero sí, también planeo consultarlo con Clara. Su nombre, su legado, también merecen un reconocimiento. Su comida llegó, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando volvieron a estar a solas, Liliana habló con una madurez que siempre sorprendía a Arturo. Estos 2 años han sido inesperados, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando mamá me contó la verdad, no sabía qué esperar. Una parte de mí estaba enojada, otra parte curiosa, y otra simplemente confundida. No sabía si quería conocerte o no. Arturo la escuchó con atención, dándole el espacio que necesitaba para expresarse. Pero me alegro de haberte dado esa oportunidad, continuó. De que nos diéramos esa oportunidad. No ha sido fácil. Ha habido momentos incómodos, malentendidos, incluso algunas discusiones serias. Arturo recordó en particular una acalorada disputa sobre sus políticas de negocio en América Latina, donde la visión idealista de Liliana había chocado de frente con su pragmatismo empresarial. Paradójicamente, aquella confrontación honesta había fortalecido su relación. Pero hemos construido algo valioso, concluyó Liliana con una sonrisa. Algo real. No es la típica relación padre-hija, pero es la nuestra. Es más de lo que yo merecía, respondió Arturo con sinceridad, y mucho más de lo que esperaba aquel día en el parque. Brindaron con champán, celebrando no solo el cumpleaños de Liliana, sino el camino recorrido, las barreras rotas, los puentes construidos. Entonces, ¿qué opinas?, preguntó Arturo, volviendo al tema. Esteves y Mendoza. Liliana consideró la propuesta un momento más. Me gusta, decidió finalmente. Es un símbolo de unión, no solo de fusión. 2 apellidos, 2 historias, coexistiendo con igual importancia. Arturo sintió una oleada de orgullo. Su hija siempre encontraba las palabras precisas, la esencia de las cosas. La comida transcurrió entre conversaciones sobre los estudios de Liliana, los cambios en la empresa de Arturo, cada vez más orientada hacia la responsabilidad social bajo la sutil influencia de su hija, y anécdotas compartidas de los últimos meses. Cuando terminaron el postre, Arturo revisó su reloj. Deberíamos irnos, dijo. El vuelo de tu madre estará aterrizando pronto, y quiero estar en el hotel cuando llegue. Pagó la cuenta, y salieron juntos a las calles nevadas de Cambridge. Caminaron en un silencio cómodo hasta donde Arturo había estacionado su coche. ¿Sabes qué es lo más curioso?, comentó Liliana mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Que todo esto comenzó porque asististe a una graduación a la que en un principio no querías ir. Arturo sonrió, recordando cómo había intentado evadir aquel compromiso, cómo su asistente había insistido en la importancia de su presencia para la imagen corporativa. El destino tiene formas extrañas de funcionar, respondió, arrancando el motor. A veces, las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas y de la forma más inesperada. Como un millonario viendo a su ex ama de llaves en una graduación con una joven idéntica a él, bromeó Liliana, citando lo que ya se había convertido en una especie de chiste privado entre ellos. Arturo se rió, agradecido por la capacidad de su hija para encontrar el humor, incluso en las circunstancias más complejas. Y pensar que todo cambió cuando me decidí a acercarme, añadió, dándole una mirada cariñosa antes de concentrarse en la carretera. Horas más tarde, Arturo observó desde una distancia discreta el reencuentro de Clara y Liliana
en el vestíbulo del hotel. La expresión de pura felicidad en el rostro de Clara mientras abrazaba a su hija le recordó por qué había valido la pena respetar sus términos, ir a su ritmo, aceptar sus condiciones durante estos 2 años. Cuando Clara finalmente se acercó para saludarlo, Arturo notó algo diferente en su mirada. La desconfianza inicial había dado paso a una especie de aceptación cautelosa, y ahora detectaba algo más: gratitud, quizás incluso afecto. Arturo lo saludó con una ligera sonrisa. Liliana me ha contado lo de la beca. Es un gesto muy bonito. Era lo menos que podía hacer, respondió él. Ella es extraordinaria, Clara, y eso es gracias a ti. Un sutil rubor coloreó las mejillas de Clara. Desvió la mirada con modestia. Hemos reservado una mesa en el restaurante del hotel para la cena, continuó Arturo. Pero antes, hay algo que quería consultarte, una idea sobre la empresa. Y mientras los 3 se dirigían hacia el ascensor, Arturo sintió una profunda sensación de plenitud. No era la familia convencional que una vez había imaginado vagamente en su juventud. Era algo diferente, único, construido sobre bases complejas pero sólidas. Respeto mutuo, honestidad duramente ganada y un amor que había florecido lentamente, como una planta resistente que se abre camino entre las grietas del asfalto. Esteves y Mendoza. 2 apellidos, 2 historias, unidas por una joven que había heredado lo mejor de ambos mundos. Y mientras la nieve seguía cayendo sobre la ciudad universitaria, Arturo Esteves comprendió que, después de toda una vida persiguiendo el éxito, por fin había encontrado algo infinitamente más valioso: la felicidad de formar parte de algo más grande que él mismo. Una familia, imperfecta y extraordinaria, que había comenzado con un encuentro casual en una graduación, donde un millonario vio a su ex ama de llaves con una joven idéntica a él, y contra todo pronóstico, decidió acercarse. ¿Cuál crees que es el legado duradero del viaje de Arturo, Clara y Liliana? ¿Y qué mensaje transmite sobre la familia y los caminos no convencionales? Comparte tus ideas en los comentarios.